Buenos días. Bueno, pues continuemos con el tema de este libro, el universalismo y el humanismo. Y me despedí con una frase de Salvador de Madariaga, que decía que las culturas nacionales no existen fuera de la cultura universal. ¿Por qué es tan importante esta frase? Porque es la realidad. Nosotros en el mundo solo tenemos una cultura, que es la cultura humana, el inmenso fondo de conocimientos que la humanidad ha ido amontonando a lo largo de su historia y que es la auténtica aventura del hombre. Todo lo demás es irrelevante. Lo único importante es el conocimiento que hemos acumulado. ¿Y qué es lo que sucede con esta cultura universal y las culturas nacionales? Bueno, pues las culturas nacionales son escalones diferenciados de distinta altura, de distinta maduración, de distinta responsabilidad dentro de la cultura general. Si tú lo ves desde este punto de vista, verás con bastante claridad que algunas culturas tienen asumidas conceptos absolutamente aberrantes, que no tienen sentido, que es un auténtico disparate, y que el único camino que tenemos la humanidad es compartir conocimientos y llegar en lo que se pueda a un equilibrio entre todas las naciones en los niveles culturales, políticos, sociales, económicos y de todo orden. Porque si no lo haces así, llegamos a un escenario de disyuntivas donde literalmente nos jugamos el futuro del mundo, el futuro de la civilización, nuestra común esperanza de que un futuro exista para los que nos han de suceder, no como una humanidad unida y dispuesta a gestionar cooperativamente los exigentes niveles de decisiones que nos comprometerán al total de la especie, ni al contrario, llegamos como una humanidad doliente y dolorida, injusta, insolitaria, enfrentada, competitiva, violenta, expoliadora, depredadora, incontrolable, incontrolada e incontrolable. Una humanidad que parece incapaz de sustituir las creencias, por equivocadas y irracionales que puedan ser a la luz de cualquier raciocinio, por pensamiento, por reflexión, por concordia y por esperanzas compartidas. La gran esperanza, que haya un futuro para los que nos sucederán, donde incluso las siglas de aparente civilidad que suponen nuestras sociedades más desarrolladas se ven gravemente amenazadas por una configuración intrasocial caminando decidida hacia la polarización extrema tanto en los niveles de riqueza como en los niveles de conocimiento, propiciada por los confluyentes, influyentes, desequilibrantes de los inadecuados sistemas formativos, los desoladores mínimos socialmente admitidos para hacer de pleno derecho a la dignidad humana en toda su responsabilidad, los subsiguientes desórdenes caóticos en el entendimiento de las organizaciones políticas y sociales, el economicismo extremo en la relación entre los individuos y entre las naciones, el desorden jurídico, sobre todo penal e internacional, la pérdida de valores convivenciales asumidos de común, una inmigración incontrolada que está configurando una realidad marginal, multicultural, germen de enfrentamientos y una visión del mundo entre pobres extremos y ricos extremos, tanto a nivel intrasocial como a nivel intersocial. Cuando las sociedades humanas se polarizan en los extremos, como está sucediendo en estos momentos, las posibilidades de estallidos de confrontación violenta crecen exponencialmente. Solo las clases medias, educadas y comprometidas en su sociedad y con su sociedad, pueden ser y son el gran amortiguador social, y las clases dirigentes, los referentes sociales, deben polarizarse sobre nuestros máximos ejemplos de virtudes sociales y morales. El panorama resultante de tanta complejidad interrelacionada, cercana, lejana, enfrentada, macrosistemas integrados, desintegrados por microsistemas volátiles y divergentes en perpetua negociación y enfrentamiento, que difícil será integraciones con mínimas coherencias, ni siquiera alguna teoría de los juegos políticos y sociales, sean los jugadores o no cooperativos, que puedan propiciar escenarios de la necesaria estabilidad para fundamentar con alguna posibilidad de éxito nuestro destino como especie y que nos puedan proporcionar niveles individuales alguna esperanza de estabilidad para el desarrollo armónico de los seres humanos, conducentes al común entendimiento de esta común aventura, desventura, que supone ser la vida consciente. Las grandes ideologías y las grandes religiones han muerto por abandono en el doble crepúsculo de dioses e ideologías,
aun cuando algunos todavía no se hayan enterado y compongan un cadáver movedizo y descomunal, vencidas por un concepto totalmente materialista de la relación humana, y quedan solo el eco de sus voces clamando por una configuración del mundo más cooperativa, más justa y solidaria, que no somos capaces de alcanzar, ya que básicamente han cambiado un proyecto global de redención del hombre religioso e ideológico por un pragmatismo acomodaticio a la realidad del mundo, el permanente intento de dominio de los unos sobre los otros, el poder por el poder, sea desde la economía, la milicia, la ideología o la religión, donde las utopías no tienen cabida y los sueños han muerto, agostados por el sol enorme y destructor de una concepción solo materialista de la condición humana que está propiciando que la única moral de consumo compartida se haya convertido en una militante amoralidad, donde todo vale bajo la sacrosanta idea de la libertad individual y de la irresponsabilidad social o bajo los pretendidos mandatos de los dioses. Las configuraciones económicas han sustituido a la representación política, convirtiendo y permitiendo la realidad entera de la existencia en un simple acto productivo consumista. Los delirios del alma perdido en el hedonismo más atroz, las utopías solo como grafitis, las apelaciones a la moral de las grandes religiones suponen la misma prédica en el mismo desierto sordo e insolidario, y retrocediendo siglos, algunas grandes religiones parecen optar a ser un referente político, un aglutinante cultural, un vacío ritualizado, un incomprensible mundo mágico depositario de huecas esperanzas, un arma de fanatismo, violencia y guerra, y no el mensaje moral que propicia imperativamente el entendimiento, la tolerancia, la concordia, la justicia y la redención del hombre. Ese es el gran deber de las religiones. Recordad vosotros, los que os dediquéis a la religión. Desolador es el grito de desesperación y de desconcierto que supone la ininterrumpida aparición de nuevas religiones, esoterismos diversos, caminos mágicos para el acceso a otros niveles de ilusorias realidades, fanatismos religiosos que predican la violencia y la muerte, religiones histéricas y mistéricas, ocultismos, sectas de los más diversos tipos, gurús, estafadores, falsos profetas y diversos falsarios vendedores de fallidas esperanzas, astrologías científicas, entre comillas, que ya es el disparate, horóscopos, alucinados y alucinantes videos, sanadores milagrosos, brujerías, magias diversas y tantas disparatadas creencias que hablan bien a las claras del desconcierto existencial de esta dolorida humanidad, que en el más preclaro siglo que han conocido los tiempos, muchos de nuestros contemporáneos prefieren sumergirse en este tipo de consuelos irracionales ante el desolador paisaje de una profunda incomprensión de nuestras propias vidas, de los gigantes vértigos de la inteligencia en un mundo con las referencias morales perdidas y un injusto orden mundial donde la consciencia no parece que pueda conducirnos a un entendimiento del mundo y del mundo relacional a la altura de nuestras más evidentes obligaciones morales con nosotros mismos y con el total de la humanidad. El básico y primer compromiso con la vida, que es lo que tenemos olvidado. Tenemos olvidado nuestro básico y primer compromiso con la vida, detrás del lujo, de la ostentación, de la riqueza, del dominio. El pasado siglo no hemos tenido la fortuna de tener grandes pensadores sociales, creadores de conceptos, creadores de caminos, esos que llamaban ardientes teas que iluminan, salvo la Sociedad de las Naciones, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la Carta de la Tierra, el bello documento del Parlamento Mundial de las Religiones, el Manifiesto Russell-Einstein, el Llamamiento de Estocolmo y la maravillosa utopía de la construcción jurídica, económica y política europea que iluminasen conceptos distintas de mejores posibles realidades. Son analistas y gestores del día a día de un continuo día injusto y violento que parece caminar hacia su eternización. La sangre acumulada en el más sangriento siglo que han conocido los tiempos habla bien a las claro de la latencia permanente de nuestra capacidad para la violencia, nuestra hipnótica fascinación por el caos, incrementado hasta la muerte de todos asegurada por las modernas armas de destrucción masiva. Las proyecciones imaginativas hacia nuestros futuros previsibles configuran unos escenarios de incremento de las injusticias y la consolidación de privilegios y antiguos y otros nuevos, que propician nuevas amenazas de violencia por parte de los más desfavorecidos, el escenario de la irracional violencia criminal en auge en todas las sociedades, una cultura de la violencia propiciada por desconciertos sin nombre ni motivos y un inexistente
nivel de resistencia a la frustración. La gente no tiene ya niveles a la frustración. Lo quieren todo, de inmediato, ahora, al precio que sea. Aunque eso suponga la muerte de otros seres humanos, les da igual. Y también las solapadas guerras de los terrorismos internacionales para que los modernos estados no tienen ni respuesta ni defensa, ni siquiera un discurso ideológico articulado y aceptado por todos, ni siquiera firmeza a la defensa de sus valores, ni propuestas de reacción y esperanza para las inmensas regiones de los desamparados del mundo, mientras muchos de nuestros desconcertados intelectuales laboran diligentemente en el no entendimiento de los peligros que estamos viviendo instalados en un relativismo moral falto de convicciones y ausente de valores firmes sobre la dignidad humana a escala universal, confusión sobre confusión, a la vez que los peligros derivados de la desaforada actividad industrial, la disminución de los recursos disponibles, la descuidada, envenenadora y responsable explotación del planeta, la inmigración masiva e inmanejable, consecuencia de hambrunas, guerras y diversos desastres sociales y climáticos, y el incontrolado aumento de la población amenaza gravemente incluso la continuidad de la vida. Cuando la fuerza carece en su aplicación de leyes basadas en la moral y una gran dosis de compasión, no es otra cosa que barbarie, aun cuando sea institucionalizada por las grandes naciones. Pero cuando existiendo las razones que justifican, morales que justifican el no aplicar la fuerza necesaria a la corrección de las injusticias y defensa de los órdenes sociales y la no aplicación y exigencia de las leyes y los derechos humanos, no es otra cosa que lenidad y puerta abierta al caos, ya que los injustos y los fanáticos siempre ocuparán cuanto espacio la falta de voluntad social les permita ocupar, ya que no existe el universo, fuerza más inane que la que parece capacidad de sancionar todo aquello que está fuera del pensamiento moral y de las leyes. La justicia y la civilización deben de ser fundamentalmente pedagogía, sobre todo a nivel internacional y no oprobio y opresión de los fuertes sobre los débiles. Y el fin de la justicia no puede ser otro que fundamentar y garantizar el orden social, no entendido como dominio y ordenacismo, sino como el derivado de su entendimiento clásico de número, proporción y medida, conceptos que nos vinculan armónicos de superiores entendimientos de rectitud, firmeza, criterio, juicio justo, solidaridad, belleza y empatía. Un panorama de miedo, incertidumbre y perplejidad comienza a aparecer entre los más avisados pensadores contemporáneos ante una humanidad que parece haber perdido el concepto y la dirección de su destino, convertida en vociferante griterío, falta de pensamiento, carente de un proyecto para su destino, perdiendo el conocimiento de los grandes principios que alumbran las modernas democracias, resquebrajándose por momentos la lealtad debida a los sistemas jurídicos convivenciales que nos hemos dado de común, contemplando cómo se van sucesivamente desatando los nudos del entramado que suponía el suelo conceptual de la realidad social, sin que, alternativamente, vaya construyéndose un sistema de valores distinto y superior que nos sirva de marco referencial para nuestra existencia y que sea capaz de alumbrar superiores esperanzas en nuestro común futuro, en lo que será, por obligación perentoria, un futuro común para el planeta. A la vez que por momentos parece evidenciarse la fragilidad del ser humano abandonado a sus solas fuerzas en una sociedad competitiva, injusta, insolidaria, amoral y exigente, valorado exclusivamente por su capacidad en el exigente juego de sobrevivir a cualquier precio, como minúscula parte de una gigantesca maquinaria productiva consumidora que a velocidad creciente va hacia ninguna parte, ningún horizonte existe que suponga una esperanza de encontrar el camino hacia un orden justo a escala planetaria. No queda más que la perpetuación de su movimiento, sin criterio, sin moral, sin sentido, con una humanidad repartida entre los que mueren por los exceptos glotones y hedonistas y los que mueren por defecto de alimentos y asistencias sanitarias mínimas. Los suelos conceptuales, los grandes parámetros que soportan el edificio relacional humana, no parecen tener consistencia suficiente para soportar las nuevas realidades que van surgiendo y para los profundos desequilibrios sociales que se están produciendo, para los abismos de intolerancia e incomprensión que se van gestando ante un orden mundial que parece solo pensado para petrificar las injusticias, las ignorancias y las dominaciones de los unos sobre los otros. Esto es mío y aquí no hay quien me mueva. Bueno, en esto estamos, al poder. Terrible pasión donde se pierden algunos de los mejores de nosotros
y en cuya pugna se encuentran siempre los peores de nosotros, que además son siempre los que finalmente ganan. En política sí ganan los peores. Los más crueles, los más mentirosos, los más dogmáticos. En fin, la condición humana y nuestra tonteza a nivel social. Solo el pensamiento nos llevará a alumbrar nuevos axis mundi, ejes del mundo, superiores entendimientos y reglas de juego para una humanidad que a estas alturas solo se la puede considerar como una unidad en buena medida caótica y irracional, urgentemente necesitada de una reflexión racional de conjunto que propicie justas y nuevas grandes bases de esperanzas compartidas a nivel global. A lo largo de los siglos de nuestra común historia, este latente pensamiento ha estado presente en gran parte de todas las religiones, especialmente las de vocación universalista y en todas las utopías humanistas, y muchas veces ha buscado refugio protegiéndose de las racionalidades del mundo en tantas sociedades secretas, esotéricas e iniciáticas, templarios, francmasones, rosacruces, illuminatis, priorato de Sion, etcétera, 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 que parecen amar al hombre pero sin el hombre, fuera de ellos mismos, y tantas otras sociedades secretas o al menos discretas, el Club Bilderberg, Trilateral, Mesa Redonda de Industriales, Comité de Relaciones Exteriores, etcétera, 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 que parecen amar al hombre solo dentro de un determinado entendimiento de la realidad. ¿Conspiran todas estas sociedades secretas? Sí, todas sin excepción, como todas las naciones, y como todas las grandes compañías, y como todo el que está buscando su lugar en el mundo, o su dominio, o su interés. Muchas por patriotismo de estas sociedades, por ideales, por ambiciones, por protagonismos, por ambiciones personales, por raza, por religiones, por largo etcétera, de lograr un lugar significativo en el mundo, por su dominio, por el control de hombres y de sociedades, de parcelas de realidad global, económica, ideológica o territorial. Y muchas veces como último refugio de los más bellos ideales. Todas las organizaciones humanas, sean las que sean, son de facto un pacto conspirativo para lograr para sí una parte de la realidad de una economía o de un refugio seguro, una línea de defensa, un escondite o un mensaje para futuras generaciones, sean estas políticas, económicas, ideológicas, terroristas, mafiosas, religiosas o sociales, desde una humilde tienda de barrio a una multinacional, desde una comunidad de vecinos a un partido político, a una ideología con intención de carácter local o universal, o en una orden religiosa. Las diferencias están en la licitud de sus propuestas y en el secretismo de su funcionamiento y en los privados objetivos inconfesables y que tal vez sean mesiánicos o delictivos. Pero parece llegado el momento, ¿no os parece ya? Parece llegado el tiempo de que todos los mensajes humanistas de nuestros mejores ilustrados sean públicos y las propuestas universales. Como de un modo ilustrado y filosófico en su momento se fundó Estados Unidos, con la importante aportación de los masones, pero ahora para fundamentar un mundo como un todo, la nueva utopía para hombres valientes, entre comillas, ya que la humanidad, al menos una gran parte más significativa de la humanidad, está de sobra preparada para entender propuestas y utopías superiores al actual e insuficiente entendimiento del mundo. ¿Lo está? Confío que sí, que haya la suficiente gente como para que pueda entender este tipo de cuestiones. Lo que resulta inadmisible es que los que saben callen, acomodaticios a los despropósitos sociales, y los demagogos ignorantes, sean ideólogos o religiosos, representan la voz social de estas desconcertantes y desconcertadas sociedades nuestras. Y a peor, que los iletrados, en lugar de utilizar... Y a peor, que los ilustrados, en lugar de utilizar su inteligencia en la redención del hombre, en los altos pensamientos de concordia y civilidad, la utilice solo en su propio provecho y preeminencia, en ocultar la realidad y en silenciarla. Por los actuales caminos solo nos espera el desastre colectivo. Cuando un barco se hunde con todos y cada uno de los que en él navegan, de modo que la principal obligación de todos es evitar que se hunda. Bueno, pues está la situación de nuestro planeta. Si la vida se destruye en el planeta, ahí nos vamos todos, no queda nadie. La humanidad precisa urgentemente aislar y definir los grandes problemas que nos afectan de común y de común encontrar otros superiores entendimientos del hecho relacional humano, definiendo con claridad cuáles son los grandes parámetros que deben cobijar a esta cosa desesperada que resulta ser la condición humana, entendida en su conjunto como una especie
inexorablemente fijada a un destino planetario de recursos limitados e inevitablemente condicionada por un entendimiento moral del mundo, relación imperativa consecuencia de nuestra capacidad reflexiva. Es una obligación que tenemos a nuestra capacidad reflexiva, un entendimiento moral del mundo y una defensa del planeta. La inteligencia, aparente máxima cualidad de la vida, no puede tender ni propiciar ni justificar el caos, la violencia, el fanatismo religioso e ideológico, la explotación económica, la pobreza, la moralidad, la guerra, el hambre, la maldad y la injusticia, muy por encima de nuestros hermanos irracionales. Por el contrario, la única justificación de la inteligencia y de la ilustración es la adquisición y la difusión del conocimiento y el acceso a sucesivos y superiores órdenes de moral relacional que permita el desarrollo de las vidas humanas a la altura de nuestros mejores sueños de civilidad compartida, ya que en caso contrario, la inteligencia no sería una ventaja evolutiva, sino una amenaza cierta para nuestro destino evolutivo y para el destino evolutivo de todos los seres vivos. Y esto solo es posible desde una educación universal. Y lo cierro aquí y seguiré desarrollando en el siguiente capítulo. Un abrazo cordial a todos.